y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. El Señor añada bendición a su santa palabra, como dicen en la iglesia, aleluya, en algunas iglesias tradicionales. Carros de fuego alrededor de Eliseo. Mi tema en esta mañana es las fuerzas que operan a tu favor. Dile a tu hermano de al lado: las fuerzas que operan a tu favor. En esta escritura encontramos dos distintas perspectivas de una misma situación, dos distintos enfoques, dos distintas perspectivas de una misma situación. El criado de Eliseo, quien fue el que se dio cuenta, parece ser que el criado quizás salió a prepararle un café al profeta, gloria a Dios, temprano. Probablemente al profeta le gustaba ese café temprano en la mañana, gloria a Dios. ¿A quién no le gusta un café temprano en la mañana? Ya se me antojó. No me traigan café, por favor, ya me tomé uno. Hay gente que oye que se me antoja y va y me lo trae. No, ya tomé uno, gracias. Temprano en la mañana lo tomé. Y bueno, el criado salió y se dio cuenta de que la ciudad estaba completamente rodeada de un gran ejército, carros, caballos, armamento. Y la Biblia dice que el criado se espantó, se intimidó. Entendemos esto porque Eliseo le dice inmediatamente: no temas. Vemos que el criado aparentemente se llenó de temor, de intimidación. Y escuche bien, el criado de Eliseo representa la perspectiva de la mayoría de las personas que consideran que son demasiadas las cosas que tienen en su contra para avanzar y salir adelante. Repito eso. El criado de Eliseo representa la perspectiva de la mayoría de las personas que consideran que son demasiadas las cosas que tienen en su contra para avanzar y salir adelante. El viernes enseñé acerca de quebrantando el espíritu de desánimo. Le recomiendo que usted tiene que oír. Y la realidad es que muchos son los que están desanimados y aún abrumados por la cantidad de barreras que se les oponen en la vida, por la cantidad de cosas que tienen en su contra para avanzar, para salir adelante. Hay gente desanimada y hay gente abrumada por la cantidad de barreras que se les oponen y que no les permiten crecer o expandirse. Muchas cosas. A esta actitud la vamos a llamar la perspectiva del criado. Diga conmigo: la perspectiva del criado. Hoy vamos a ver dos perspectivas. A esta actitud la vamos a llamar la perspectiva del criado. ¿Cuál es esa actitud? Bueno, la actitud de la mayoría de las personas que consideran que son demasiadas las cosas que tienen en su contra para avanzar, salir adelante o lograr algo en la vida o en sus circunstancias. Esa es la perspectiva del criado. Esta perspectiva se aplica para quienes solamente pueden ver lo que tienen en su contra. Solo pueden ver las barreras que se les cruzan en el camino. Solo pueden ver las dificultades que la vida les presenta. Y de acuerdo al texto que estamos estudiando, el criado era un hombre sin visión. Diga: sin visión y sin perspectiva espiritual. Diga: perspectiva espiritual. Yo hablé acerca de la perspectiva de Judas y enseñé que la perspectiva es la forma en la que alguien mira algo desde un punto de vista específico. Aquí habemos un número X de personas y todos están viendo lo mismo.
Todos están viendo al mismo predicador con el mismo micrófono y con el mismo color de traje, y están escuchando las mismas palabras. Sin embargo, cada uno de ustedes interpreta lo que ve y lo que oye de cierta manera, de acuerdo a su perspectiva personal. Alguien hoy saldrá de aquí y dirá: qué tremenda palabra predicó el pastor. Y alguien hoy saldrá de aquí y dirá: no me gustó lo que predicó el pastor. ¿Por qué? Si oyeron lo mismo, dije lo mismo, escucharon lo mismo. Sí, todo depende de la perspectiva. Giesi, este criado, era un hombre sin visión y sin perspectiva espiritual. Porque escuche bien, como cristianos, escuche bien, esto está muy interesante. Como cristianos, nosotros tenemos la capacidad de ver en dos perspectivas. Diga, dos perspectivas. Una es la perspectiva natural de las cosas. Lo que usted ve, lo que usted oye, lo que usted siente, todo lo que usted experimenta, lo que siente en su cuerpo, lo que siente en sus circunstancias. En realidad estamos hablando de la perspectiva natural que nos dan los 5 sentidos naturales: lo que veo, lo que oigo, lo que siento, lo que palpo, lo que gusto. Pero también, como seres espirituales, tenemos la perspectiva espiritual de las cosas. Ahora, no tenemos que aprender a desarrollar la perspectiva natural, porque esa la aprendimos por la palabra es instinto. Es algo por instinto. La perspectiva natural la aprendemos por instinto. Crecemos con ella, vivimos con ella, crecemos con ella, creemos lo que vemos y nos conectamos con lo que vemos, etcétera, etcétera. Pero la perspectiva espiritual, aunque nosotros seamos creyentes y aunque nosotros seamos cristianos, la perspectiva espiritual tenemos que desarrollarla. Diga conmigo: desarrollarla. No es algo que simplemente tú vas a tener, y aunque lo tienes, potencialmente lo tienes, como cuando un bebé nace, tiene los ojos, y esos ojos fueron creados para ver, pero cuando un bebé nace, al principio no ve sino figuras borrosas a su alrededor. No tiene la capacidad todavía de ver con nitidez las cosas que le rodean. Y aunque ese bebé tiene un par de ojos, y aunque esos ojos fueron creados para ver, potencialmente la capacidad de ver está en él, pero él no ve debidamente. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo, hay un proceso de desarrollo que ese bebé con el paso de los días va a cumplir. Y entonces los ojos que al principio veían borrosamente, después con el tiempo verán nítidamente cada cosa, cada persona, cada imagen que se le presente. Bueno, pues así es la perspectiva espiritual. Cuando nosotros nacemos de nuevo, adquirimos esta perspectiva, y muchos de nosotros, algunos más conscientes, otros menos conscientes, pero muchos de nosotros nos damos cuenta de que ahora vemos las cosas desde una perspectiva espiritual. Somos conscientes a las cosas espirituales, nos volvemos conscientes a la realidad de Dios, nos volvemos conscientes a la realidad de su existencia, de su poder. Sin embargo, para la mayoría, o más bien para todos aquellos que nacemos en el reino de Dios, nuestra visión y nuestra perspectiva espiritual es como la visión de este bebé que acaba de nacer. Es una visión que al principio es borrosa, al principio es como nebulosa, como que vemos las cosas espirituales, pero las vemos muy no como deben ser, no como son concretamente. No las vemos con nitidez, las vemos con cierta dificultad. Y entonces es ahí donde usted tiene que aprender a desarrollar su perspectiva espiritual. Bueno, Giesi era un hombre sin visión y sin perspectiva espiritual. Dos cosas que nos permiten considerar lo que nos rodea, aún las adversidades, de una forma completamente diferente a la visión y a la perspectiva natural. Giesi vio un gran ejército. Giesi vio un gran problema. Giesi vio una situación muy complicada. Vio un ejército numeroso que venía contra ellos. El problema fue que eso era lo único que él podía ver. ¿Cuántos están aquí? O sea, el problema de Giesi fue que el ejército, el problema, la adversidad, la cantidad de cosas que venían en su contra, era lo único que él podía ver. Él no podía ver otra cosa. Por eso es que él se llenó de temor. Por eso es que él se intimidó. Por eso es que él regresó corriendo con el profeta sin el café. Señor mío, ¿qué haremos? Nos tienen rodeados, asustados.
completamente amedrentado, lleno de temor. Y escuche, el ejército que tenía sitiada la ciudad era real. O sea, la perspectiva natural es real. Es real. El ejército era numeroso, era real. Venía contra ellos. Eso era una realidad también. Pero el problema con la perspectiva del criado era que eso era lo único que él podía ver. Su visión y su perspectiva estaban limitadas simple y únicamente a ese gran ejército que le rodeaba. Escuche bien lo que voy a decir ahora. Estamos hablando de la perspectiva del criado, que es la perspectiva natural de las cosas. Cada vez que algo en la vida se nos opone o nos obstruye el paso, sea lo que sea, tendemos a cegarnos ante toda otra posibilidad y alternativa. ¿Escuchó eso? Se lo repito, tengo mucho tiempo para enseñarle hoy. Cada vez que algo se nos opone en la vida o nos obstruye el paso, sea lo que sea, tendemos a cegarnos ante toda otra cosa, ante toda otra posibilidad o ante toda otra alternativa. Por alguna razón, los seres humanos, formados y desarrollados únicamente con una perspectiva natural, cada vez que algo se les presenta en el camino, sea lo que sea, un conflicto, una adversidad, un problema, una dificultad, una barrera, un reto, cada vez que esto aparece en nuestras vidas, por alguna extraña razón tendemos a cegarnos ante todas las demás cosas que también existen junto con ese problema. Por alguna razón, la gente que tiene la perspectiva del criado, cuando tiene un reto, un problema, un conflicto, se ciega a todo lo demás y lo único que puede ver es su conflicto, su problema. ¿A usted alguna vez le ha pasado eso? A mí sí. Muchas veces nosotros no hemos sido mejores que este criado, que solamente podemos ver la necesidad, solamente podemos ver la enfermedad o el síntoma, solamente podemos ver el problema, el reto, la dificultad, lo que se presentó en un momento determinado que no teníamos considerado. Vea, estos dos hombres, tanto el profeta como el criado, ninguno de ellos esperaba que esto ocurriera. La diferencia es que uno estaba preparado y otro no. Giesi no esperaba que esto sucediera. ¿Por qué? Porque regularmente los retos que se te presentan, las dificultades que se te presentan, las cosas, las adversidades que se te presentan, nunca te avisan. ¿Alguna vez alguna dificultad te ha avisado que viene? Claro que no. Son cosas que surgen súbitamente. Cuando se fueron a dormir aquella noche, todo estaba muy bien. Quizás conversaron, quizás Eliseo le habló un poco de todo lo que había aprendido del profeta Elías, quien fue el padre espiritual de Eliseo. Y esa noche quizás Giesi había dormido con una tremenda enseñanza, y él no esperaba que a la mañana siguiente él se iba a encontrar con un tremendo ejército que estaba acampado ahí para prenderlo a él y al profeta. Son cosas que surgen. Son cosas que aparecen de repente. Retos que surgen de improviso y nos bloquean para mirar en otras direcciones. Nos bloquean para mirar todo lo que también hay. Cuando tú tengas un problema, tú tienes que entender algo, y la Biblia lo dice. Escuche bien lo que voy a decir ahora. ¿Me está escuchando? ¿Me está poniendo atención? Escuche bien. La Biblia dice que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Y dice también que juntamente con la tentación que se nos presente, Dios pondrá alternativamente una salida para vencer y derrotar la tentación. Esto indica algo muy importante, iglesia, que yo quiero que tú entiendas hoy. Cada problema que tú enfrentes en la Biblia viene también con una solución. El problema quizás te lo presentó el diablo, pero cada vez que algo se te presenta, juntamente con el problema que apareció, también Dios hizo provisión para tu victoria. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué es que tanta gente se enfocó únicamente en el problema, se bloqueó únicamente en el problema, se trabó, se trancó únicamente en el problema, de tal forma que le resultó imposible ver la alternativa, la tangente, la salida que ya Dios también había provisto juntamente con el problema? Y repito,
No es que Dios provoca el problema. No, Dios no anda por ahí provocando problemas. Es el diablo que vino a hurtar, a matar y a destruir. Es el diablo que no quiere a los hijos de Dios, no quiere a aquellos que siguen a Jesús y no quiere al mismo Jesús. Pero entonces el diablo viene y nos presenta ciertas cosas súbitamente, ciertas dificultades, ciertas barreras, ciertas adversidades que se nos presentan de repente en la vida. Déjame decirte algo, cada vez que eso ocurre, pues Dios simplemente, juntamente con el problema, Dios libera la respuesta, la solución. Así es Dios. Pero escuche, si notamos la respuesta del criado ante esta situación, notamos que hubo dos cosas que le ocurrieron a él. Diga, dos cosas le ocurrieron al criado. Número uno, se llenó de temor. Eliseo le dijo, no temas. Se llenó de temor. Y sabe algo, cuando el temor aparece, lo segundo que ocurre es que a usted se le bloquean las ideas. Usted puede ser la persona más creativa, pero cuando usted es abrazado por el temor y usted lo permite, se le bloquea todo. Todo se le bloquea. Yo he visto gente que son expertos en ciertas áreas, pero ante situaciones complejas, ante situaciones difíciles y súbitas que les ocurren, se vuelven torpes para lo que saben hacer con excelencia. ¿Ah? Un músico, por ejemplo, que ha tocado toda la vida una canción, pero que de repente por alguna situación suena ahí un ruido raro, un baterista que perdió el ritmo, etcétera, etcétera. Ponga el ejemplo que usted quiera. Usted puede ser una persona creativa, usted puede ser una persona que regularmente hace alarde de su rapidez para resolver problemas, pero mi amado hermano, hay cosas que surgen súbitamente, situaciones que no esperabas. No esperabas algo. Estabas en medio de un proyecto y estabas tan feliz, estabas tan contento, estabas allí tan animoso porque aquello iba viento en popa, pero de repente algo apareció en el camino, algo se levantó, algo surgió súbitamente, algo que no esperabas. Y entonces en ese momento, si tú no desarrollas una perspectiva espiritual de las cosas, puedes caer en el error del criado, que es bloquearte completamente ante todas las demás posibilidades, aún las que Dios ha puesto en el camino, para mirar únicamente tu problema, llenarte de temor y segundo, anular completamente toda tu creatividad y tus ideas. Nada se te ocurre. Nada se te ocurre. Hay veces que nos han ocurrido ciertas cosas en la vida donde reaccionamos de manera tan absurda y hacemos cosas tan tontas, y después nos preguntamos, ¿y por qué no hice esto? Era tan sencillo. ¿Cierto? ¿No le ha pasado a usted eso alguna vez? Que usted después está pensando, ¿y por qué no hice esto tan simple? Gloria a Dios. ¿Por qué no simplemente bajé la palanca? ¿Por qué no simplemente tomé tal decisión? Era tan sencillo. Sí, pero en el momento no fue sencillo, en el momento fue complejo. Es más, en el momento ni siquiera tuviste la capacidad de pensar y de razonar debidamente. ¿Por qué? Porque el temor te atrapó. El temor te tomó por el cuello y no sabes qué hacer. No sabes qué hacer. Eso le pasó al criado. El criado dijo, Señor mío, ¿qué haremos? El hombre se atemorizó y automáticamente toda posibilidad de pensar en algo para lograr escapar se esfumó completamente. Esto es así porque cuando nosotros pensamos que las adversidades, escuche esto es así porque cuando nosotros pensamos que las adversidades y los problemas son mayores a nuestras posibilidades de salir victoriosos, nos intimidamos y el temor paraliza nuestra fe y nuestra creatividad. Repito eso porque es algo que usted debería inclusive hasta anotar si puede. Cuando nosotros pensamos que las adversidades y los problemas que se nos presentan son mayores a nuestras posibilidades de salir victoriosos, nos intimidamos y el temor paraliza nuestra fe y anula nuestra creatividad. A esto yo le llamé la parálisis del criado. ¿A usted alguna vez le ha dado la parálisis del criado? Se paralizó el hombre, se llenó de temor y se le bloqueó todo. Y esa es muchas veces
la condición nuestra ante las adversidades y ante las cosas que se nos presentan súbitamente, inesperadamente en la vida. ¿Por qué? Porque nuestra visión y nuestra perspectiva espiritual no está desarrollada. No está desarrollada. Diga: la parálisis del criado. Solo pudo ver el ejército, solo pudo ver el sitio, solo pudo ver los carros del enemigo, solo pudo ver el armamento, solo pudo ver lo que venía en su contra. No fue capaz de ver más nada que aquello que venía contra él. Ahora, tenemos también la perspectiva del otro hombre que también estaba en la misma situación. Mire qué interesante. Dos hombres viendo lo mismo, oyendo lo mismo, en la misma situación, en el mismo momento, en la misma adversidad, en la misma necesidad. Son dos hombres que están exactamente en la misma posición. ¿Me está oyendo? Y esta es la perspectiva de Eliseo. Observemos la perspectiva y la visión espiritual de Eliseo, la cual era completamente diferente a la del criado, a la de Giezi. En primer lugar, yo observo que ante tal situación Eliseo no tenía temor. Diga: Eliseo no tenía temor. Ahora, ¿era razón suficiente para tener temor? Sí. ¿Verdaderamente tenían un problema? Sí. ¿La cosa estaba complicada? Sí. Sin embargo, Eliseo no tenía temor. Él no muestra, él no expresa el temor en ninguna manera. Es más, todavía él va con el criado y lo toma por la espalda y le dice: tranquilo, no temas. Escuche, ¿usted imagina lo que el criado pensó en ese momento? ¿Usted se ha metido un poco en la cabeza de los personajes de la Biblia cuando usted lee? ¿Cómo puedan razonar? ¿Cómo puedan pensar? ¿Cómo puedan actuar? Usted se imagina cuando Eliseo vino donde Giezi le dijo: no tengas miedo. Quizá Giezi dijo: ¿de qué estás hablando? ¿Que no ves? Yo creo probablemente, y como somos los seres humanos, quizá Giezi trató de explicarle a Eliseo y decirle: no, Eliseo, no estás entendiendo la situación. O sea, Eliseo, por favor, no estás entendiendo bien la situación. Yo no sé si ya viste para abajo. Quizás estás viendo hacia arriba. Quizás creíste que yo te llamé y te dije qué vamos a hacer porque venía una tormenta o porque algo extraño estaba ocurriendo, y quizás no estás viendo en el lugar donde yo estoy viendo. Donde yo estoy viendo hay un ejército. Donde yo estoy viendo hay un tremendo poder militar. Estamos rodeados completamente. No sé si ya te diste cuenta, Eliseo, de lo que está ocurriendo. Eliseo está tranquilo. ¿Cómo es que una persona ante una situación como esta, porque ese es el punto importante y es la pregunta importante que tú deberías de hacer ante toda situación así, ¿cómo es que una persona ante una situación como esa pueda no tener temor? Esa es una muy buena pregunta. Se la está haciendo usted ahora mismo, porque esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo es que una persona ante una situación como esa pueda no sentir temor? Bueno, Eliseo veía el mismo ejército que Giezi. Eliseo sabía que estaban rodeados. Sin embargo, él también sabía y veía otra cosa además, diga además, de lo que veía naturalmente. O sea, él veía lo que estaba ahí, porque él tenía una perspectiva natural. Era hombre como usted y como yo. Tenía una perspectiva natural de las cosas. Él veía lo mismo que veía Eliseo, pero además de la perspectiva natural que Eliseo tenía, él tenía también una segunda perspectiva, una perspectiva espiritual, una visión espiritual. Él veía dos cosas en el mismo lugar. Veía el problema, pero también veía la situación. También veía la solución. Escuche. Son más, dijo Eliseo. Giezi, no temas. Son más, diga más, los que están con nosotros que los que están con ellos. Esa fue su declaración. ¿Alguien aquí todavía no cree en la confesión de fe? Porque está por todas partes en la Biblia. Vea su confesión, vea su declaración. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y en este punto, pensando o poniéndome en el lugar de Giezi,
Yo creo que pensó que Eliseo se estaba volviendo loco, porque él solamente veía dos personas, a Eliseo y a él mismo. ¿Cómo es que Eliseo decía: son más los que están con nosotros que los que están con ellos? ¿Cómo es que Eliseo decía eso? Una persona que hace una declaración como esta en medio de tal adversidad y en medio de tal conflicto no es normal, ¿verdad? No es normal. Regularmente la gente común y corriente ante problemas como este reacciona exactamente igual que como reaccionó Giezi. ¿Qué haremos? Ya me llevó el tren, de esta no salgo, ahora sí me cayó, etcétera, etcétera. Estoy acabado, estoy aquí, estoy allá. En ese punto la gente que se deja intimidar o atemorizar por la situación, se bloquea de sus ideas y acto tercero se adopta una actitud negativa totalmente ante su situación. Es el clásico marido que llega con la mujer: mi amor, ahora sí nos llevó el tren. ¿Qué pasó, mi amor? No, ahora sí la cosa está que no tiene solución. ¿Cuánta gente llega así? Aún cristianos llegan con la mujer y dicen: ahora sí, esto ya no se puede arreglar, ahora sí, esto ya no tiene solución. O aún la misma mujer: ahora sí, mi amor, ya valió. Y mucha gente que adopta este tipo de actitudes. ¿Por qué? Primero, porque se dejó gobernar por el temor. Segundo, porque se bloquearon sus ideas, se le bloqueó la capacidad, se le bloqueó cualquier posibilidad de pensar en algo alternativo o de buscar una solución para su necesidad. No, ahora él se adopta una posición y una actitud de negativismo para decir que todo está mal, que todo está acabado, que todo está perdido, que nada tiene solución. Esto ya no se puede arreglar, esto ya no se puede solucionar, esto ya está perdido completamente. Y la gente abandona sus circunstancias a la derrota. ¿Oyó eso? La gente abandona sus circunstancias a la derrota. En otras palabras, se resigna a perder. Se resigna a perder. Pero Eliseo viene y dice: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿De dónde saca él eso? Bueno, la perspectiva de Eliseo estaba basada en una revelación. Diga revelación. Y escuche, esa palabra es de las palabras más importantes que usted tiene que conocer. ¿Qué es la revelación? La palabra revelación indica quitarle el velo a algo que estaba escondido para que ahora lo puedas ver. Eso es literalmente lo que significa la palabra revelación en la Biblia. Y la Biblia está llena de información, pero para que esa información se vuelva para ti en revelación, es decir, para que el velo que te impide ver las cosas verdaderamente espirituales y los principios verdaderamente poderosos y la realidad de la grandeza y del poder de Dios que está escondida en las Escrituras, tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo de Dios. No es suficiente con leer la Biblia, porque tú puedes leer la Biblia y no tener revelación. Tú puedes ver historias lindas, tú puedes ver cuentos bonitos, tú puedes ver anécdotas, tú puedes ver historia aún, pero no puedes ver el poder de Dios. Jesucristo reprochó a los religiosos de su tiempo cuando les dijo: ustedes se equivocan, ustedes yerran porque ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Pero ellos conocían las Escrituras, pero no conocían el poder de Dios. Y el poder de Dios está escondido en las Escrituras. Es decir, las Escrituras revelan el poder de Dios. Las Escrituras revelan la grandeza de Dios. Las Escrituras revelan a Jesucristo y revelan su salvación y revelan sus promesas, revelan su poder. Pero esas cosas están ocultas ante los ojos de la vista natural. Alguien aquí me está oyendo. Hay mucha gente aquí que quizá lee la Biblia, que quizá toma la Escritura para leerla, sin embargo no encuentra respuesta o cosas que se apliquen específicamente a su situación. ¿Por qué ocurre esto? Porque resulta que el poder de Dios en las Escrituras está oculto detrás de un velo. El velo se llama lo natural. El velo se llama la perspectiva natural.
El velo se llama los 5 sentidos. Por eso es que la gente que es casual con la Biblia no logra cavar lo suficientemente profundo en ella para encontrar los recursos preciosos que Dios escondió ahí adentro. ¿Qué tenía Eliseo que no tenía Giezi? Eliseo tenía perspectiva espiritual. Eliseo tenía revelación. Él conocía a Dios más allá de los dogmas. Él conocía a Dios más allá de las doctrinas. Él conocía a Dios más allá de las experiencias de otras personas. Él conocía a Dios más allá de las palabras que están escritas en un libro. Y él conocía a Dios más allá de los mensajes de un predicador. Él conocía a un Dios que se le había revelado, un Dios que le había permitido a él quitar el velo del mundo natural para encontrarse con una dimensión completamente superior a la dimensión en la que él vivía. Yo quiero decirte algo, mi amado hermano que me está escuchando en esta mañana. Hay una dimensión que es mucho más grande, que es mucho más poderosa, que es mucho más gloriosa. Y escúcheme algo, está presente aquí mismo. El mundo natural y el mundo espiritual cohabitan. Es más, el mundo natural depende del mundo espiritual. Y el mundo espiritual es aún más real que el natural, por cuanto el mundo espiritual dio origen al mundo natural. Pero ¿cómo es posible? Siento la unción de la revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que dos cosas que cohabitan juntas en un mismo lugar, una puedes verla y otra no? Revelación. Dos cosas en el mismo lugar, pero una la puedes ver, otra no la puedes ver. Hoy tú me estás viendo a mí, un predicador, pero no estás viendo al Dios que está hablando detrás de mí. Pero el que tiene revelación, el que tiene perspectiva espiritual, sabe que detrás del vaso de barro está el Espíritu Santo hablándole a su iglesia, dándole una palabra que lo va a sacar de la necesidad, del problema, de la enfermedad. Lo va a sacar de toda situación que no puede resolver. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios esconde el poder de Dios. Qué lindo estuvo eso. Una revelación que puede cambiar completamente nuestra perspectiva de la vida y de las circunstancias. ¿Sabes qué sabía Eliseo? Que a los que están con Dios, las fuerzas que operan a su favor son mayores y más poderosas que las que operan en su contra. Mira, mi amado, con eso tú te pudieras ir más que bendecido. Eliseo sabía que a los que están con Dios, las fuerzas que operan a su favor son mayores y más poderosas que las que operan en su contra. Hay gente que solo ve problemas. Hay gente que solo ve demonios, hay gente que solo ve barreras, hay gente que solo ve limitaciones, hay gente que solo ve ejércitos, hay gente que solo ve opresión, hay gente que solo ve tristeza, hay gente que solo ve enfermedad, hay gente que solamente ve necesidad, no puede ver otra cosa. Pero a los que aman a Dios, las fuerzas que operan a su favor son mayores que las que operan en su contra. El poder de Dios para sanar es superior al poder del diablo para enfermar. Alguien me está oyendo aquí. El poder de Dios para prosperar es superior al poder de Satanás para tenerte en necesidad y en miseria. El poder de Dios para defenderte es mayor que el poder de Satanás para dañarte. El poder de los ángeles del cielo es mayor y más grande para cuidarte y para protegerte que el poder de los demonios para oprimirte. Pero ¿qué es lo que ocurre? Estamos más conscientes de lo natural, estamos más conscientes de los ejércitos que nos hacen sitio en la vida y de las cosas que se nos presentan súbitamente, y nos cegamos ante toda otra posibilidad de que exista algo más allá de lo que estamos enfrentando. Y lo hay, existe, es real. Se llama el reino de Dios, se llama el Dios todopoderoso, se llama Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, se llama el poder de su palabra y de su Espíritu Santo. Están ahí, están aquí ahora mismo, están conmigo, están contigo. Son fuerzas que operan a tu favor, pero que no las has explotado lo suficiente. La iglesia no ha explotado los recursos del reino de Dios lo suficiente como para vencer sus ejércitos. Algo que cada hijo tiene que entender, algo que cada hijo de Dios tiene que entender es que no estás solo cuando estas cosas ocurren. Giezi creyó que ellos estaban solos. Eliseo dijo: no estamos solos, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora,
una pregunta muy personal y una perspectiva muy personal que yo tengo acerca de este pasaje, usted puede diferir y no hay problema, es que en ese momento tampoco Eliseo veía nada. O sea, modo fe. Lo que él hizo fue una confesión de fe. O sea, él creía que Dios estaba con él. Él creía que los ejércitos de Dios eran mayores y más numerosos a los ejércitos humanos o demoníacos. Él creía que el Dios que lo había llamado a él estaría con él en toda dificultad y en todo problema. Y mi punto de vista particular de esta escritura es que ni siquiera el mismo Eliseo en este momento veía los ejércitos y los poderes que estaban obrando a su favor. No los veía con los ojos naturales, no los veía. Para él solamente eran lo que está en el mundo espiritual, que nos pertenece de manera legal por causa de que hemos creído en el Señor Jesucristo, pero que echamos mano de ello por medio de nuestra fe. Tú jalas el poder de Dios, tú jalas los recursos de Dios, tú jalas la ayuda del cielo, tú jalas el poder de Dios para levantarte o para ayudarte o para prosperarte o para sanarte. Está allí, los recursos están presentes. Son cosas, como dije hace un momento, son cosas que cohabitan juntamente la realidad natural y la realidad espiritual. Sin embargo, para fin de que tú puedas echar mano de la realidad espiritual, para fin de que tú puedas ver con la perspectiva espiritual, necesitas fe, necesitas la ayuda del Espíritu, necesitas la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero entonces cuando Eliseo confiesa, son más los que están con nosotros. Yo creo personalmente que en ese momento ni siquiera el mismo Eliseo lo veía. Él soltó una palabra, convencido de lo que creía, convencido de la fidelidad de Dios, convencido de que el Dios al que él servía y el cual él amaba no lo iba a dejar solo ante tal conflicto. Y tú y yo, mi amado hermano, tenemos que aprender que no importa el conflicto que estamos enfrentando, Dios no nos va a dejar solos. Dios no nos abandona cuando las cosas se complican. Dios no nos abandona cuando la cosa se pone complicada. Dios no nos deja cuando nuestros problemas empiezan a hervir. Al contrario, su poder apunta directamente a nuestro favor cuando estas cosas ocurren. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Diga: Él está conmigo, Él está conmigo. Como dice la canción: aunque mis ojos no te puedan ver, yo te puedo sentir. Y sé, estoy persuadido, estoy convencido, tengo una profunda certeza en mi corazón que tú estás, aunque yo no lo vea y aunque yo no lo sienta. ¿Sabe qué dijo el salmista? No me ha dejado solo. Perdón, Jesucristo dijo: no me ha dejado solo el Padre. Diga, confiese lo mismo que Jesús. Diga: no me ha dejado solo el Padre. ¿Tú crees que estás solo ante tu reto? ¿Tú crees que estás solo ante tu problema? ¿Tú crees que estás solo ante tu adversidad? ¿Tú crees que estás solo ante esa situación súbita que se presentó? ¿Tú crees que estás solo ante esa barrera? ¿Tú crees que estás solo ante esa horda de demonios? ¿Tú crees que estás solo ante los ejércitos, ante el espíritu del mundo, ante la pobreza, la necesidad, la enfermedad, la escasez, lo que sea? ¿Tú crees que estás solo? Oh no, yo tengo noticias para ti: no estás solo. Nunca Dios te deja solo en un momento de debilidad o de necesidad. Nunca Dios te deja solo en un momento de conflicto y de adversidad. Al contrario, cada vez que esas cosas ocurren, Dios apunta sus cañones hacia ti de bendición, sus cañones de bendición, de prosperidad. Dios apunta todo su armamento de gloria y de poder a tu favor. ¿Por qué? Porque así es el Dios a quien servimos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si lo cree, apláudale al Señor. Aleluya. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, aquel Mateo 24 del año 0,
he aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, hay algo interesante aquí. Jesús les dijo: he aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en ese momento Jesús fue alzado por una nube. Yo me imagino a los discípulos: bueno, pues no, que Él iba a estar con nosotros y ya se va. Él dijo: estoy con ustedes, pero allá va, míralo. ¿Qué pasó? ¿Cómo es esto? Bueno, una vez que Jesús llegó al cielo, dice la palabra de Dios que se sentó a la diestra del Padre y dijo a Dios: Padre, yo le prometí a todos aquellos que creyeran en mí que cuando yo me fuera de ellos les enviaría al Espíritu Santo. Padre, yo te ruego, porque Él dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Padre, yo te ruego que ahora tú les envíes a todos aquellos que han creído en mí, a todos aquellos que creerán en mí gracias a la palabra de ellos. Yo te ruego, Padre, que ahora tú les envíes el Espíritu Santo, porque en el Espíritu Santo, como dije hace algunas semanas, Jesús nuevamente desciende. Pero mire, cuando Él tenía un cuerpo, Él estaba limitado a un lugar. Cuando Él tenía un cuerpo, Él estaba limitado a un lugar. Pero en el Espíritu Santo Él no tiene ninguna limitación, ni de tiempo ni de espacio. Él puede estar ahora mismo aquí, y Él puede estar ahora mismo en Tailandia. Él puede estar ahora mismo aquí, gloria a Dios. Él puede estar sanando ahora mismo a alguien aquí, al mismo tiempo sanando a otra persona en algún otro lugar remoto del planeta. Porque en el Espíritu Santo, gloria a Dios, quien es aquel que llena todas las cosas en todo, gloria a Dios. El Espíritu Santo es la presencia cósmica de Dios, la presencia gloriosa de Dios en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo y ante toda situación. En el Espíritu Santo de Dios Jesús obra, Jesús actúa en cualquier lugar. Él puede hoy sanar aquí y al mismo tiempo estar sanando en 1,000,000 de lugares más al mismo tiempo. En el Espíritu Santo ahora Jesucristo no tiene ninguna limitación para obrar, para levantar, para ayudar, para sanar, porque el Espíritu Santo está en todas las cosas. Qué poderoso. Jesús les dijo: hoy aquí estoy con ustedes todos los días. Ahora los discípulos ya no lo podían ver. Qué extraño. Vivió 3 años y medio con ellos. Se acostumbraron a verlo físicamente. Si a alguien le costó trabajo creer que Jesús estaba con ellos, era a ellos. Nosotros nunca hemos visto a Jesús personalmente, pero ellos vivieron con Él 3 años y medio. Ahora Él les dice: yo me voy, pero voy a estar con ustedes. Ahora ellos tenían que creer. Antes de esto no tenían que creer nada, porque Él estaba. Y si algo está presente, ¿para qué lo tienes que creer? No necesitas fe, necesitas ver y ya. Pero ahora que Jesús se fue y dijo: estoy con ustedes todos los días, ellos tenían que creer en que Él iba a cumplir su palabra, aunque ellos no pudieran verlo con sus ojos naturales. Su perspectiva natural no era capaz de ver al Jesús que había prometido estar con ellos, pero su perspectiva espiritual, su fe en las palabras que Jesús les dio, eso les hacía a ellos estar conscientes de que aunque ellos no pudieran verlo a Él, Él estaría allí en todo momento. Hay momentos, mi amado hermano, donde ni siquiera lo sentimos, pero basta que nosotros creamos, basta que nosotros nos conectemos para que Él se manifieste. Escúcheme bien. Y nunca de los nunca, en un momento de adversidad, de dificultad, de reto, de problema, Jesús va a estar ausente de ti. Es imposible. 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 ¿Sabe por qué Jesús les dijo: crean que yo voy a estar con ustedes? Para que ellos entendieran que todo lo que iban a enfrentar, todas las cosas que se les iban a manifestar. Porque cuando ellos comenzaron a predicar, sí, los enfermos se sanaban, sí, la gente se convertía, pero el diablo también se les levantó. Ejércitos también se les levantaron. Reyes, príncipes y gobernantes se levantaron contra ellos. La religión de su tiempo se levantó contra ellos. Entonces Jesús
quien sabía que ellos iban a enfrentar poderes de las tinieblas en este mundo, les dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Por qué les dijo eso? Para que ellos entendieran que no importa lo que ellos enfrentaran, no importa lo que el diablo se manifestara para hacer, no importa lo que la religión o lo que cualquier persona tratara de hacer contra ellos, las fuerzas que operarían a su favor serían mayores y más poderosas que las que operarían en su contra. Siempre. Si Jesús está conmigo, dijo el apóstol, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Si Dios está por nosotros, eso era lo que Eliseo sabía. Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, no importa lo que vea, no importa lo que oiga, no importa lo que sienta, no importa lo que nadie diga, las fuerzas que operan a mi favor son mayores y más poderosas que las fuerzas que operan en mi contra. Escúchame, cuando él confesó eso, él activó el cielo a su favor. El hombre puede mover a Dios por la fe. Oh, pastor, eso suena a blasfemia. No me importa, comprobado por la Biblia, por las Escrituras. El hombre puede mover a Dios a su favor. Por eso Jesucristo dijo: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Pero Jesús, yo lo haré. Oye, Jesús, yo lo haré. Pero Jesús, yo lo haré. Eliseo sabía que mayor es. Diga: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Diga: mayor es. Pero quiero que sueltes esa palabra. Diga: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El que está en ti es Dios, es el Espíritu Santo, es Jesús. El que está en el mundo es Satanás y su horda de demonios derrotados en la cruz del Calvario. ¿Son numerosos? Sí. ¿Son poderosos? Sí. ¿Atemorizan a los que no conocen a Dios? Sí. ¿Pueden dañar gente? Sí. ¿Pueden traer maldición? Sí. ¿Pueden traer enfermedad? Sí. ¿Pueden traer pobreza? Sí. Tienen poder. Pero mayores. Mayores. Alguna gente, cuando escucha que yo como que hablo y digo cosas contra el diablo, hay gente que dice: ay, yo no haría eso. Yo sí. Porque mayores es el que está en mí. Cada vez que algo se levante, oh Padre Santo, aleluya. Cada vez que un gran ejército venga a sitiarte, cada vez que una dificultad se presente en tu camino, cada vez que algo imprevisto, algo inesperado, algo que tú no esperabas en tu vida de repente se manifieste, tienes que recordar esto, mi amado hermano. Lo que tú ves con tus ojos naturales no es lo único que hay en tu situación. Lo que tú ves con los ojos naturales no es lo único que está ocurriendo en el mundo espiritual o en el natural. Las cosas que vienen contra ti no es lo único que hay allí. Hay algo a tu favor. Mayor es cada vez que tú estés parado frente a una situación que es completamente difícil para ti y que tú creas que es más grande que tus fuerzas. Recuerda, dentro de ti hay uno más grande que ese problema. Dentro de ti hay uno más grande que esa enfermedad. Dentro de ti hay uno más grande que esa pobreza. Y dentro de ti hay uno más grande que esos enemigos. La promesa más grande que Dios nos ha hecho, te voy a decir cuál es. La promesa más grande de la Biblia es que Dios estará con nosotros. No hay promesa en la Biblia que sea más grande y más importante que esta. Yo estoy con ustedes. Dios está conmigo. Dios está contigo. Por eso, mi amado hermano, deja esa actitud del criado. Salte de ese complejo del criado. Salte de la parálisis del criado. Y entiende. Recibe. Pídele a Dios que te revele lo que Eliseo entendía y lo que Eliseo se le había revelado.
Su gracia es mayor que tu debilidad. Su poder para sanar mayor que la enfermedad. Su prosperidad más grande que la necesidad. Su sabiduría mayor que nuestra ignorancia. Su dirección más eficaz que tu confusión. Los ángeles más poderosos que los demonios. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que peleó Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus demonios. ¿Sabe qué ocurrió? Miguel y sus ángeles arrojaron a Satanás y a sus demonios. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Yo los veía caer como un rayo. Jesús dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí, porque Miguel lo tomó y lo arrojó. Y Jesucristo dijo: yo estaba ahí cuando Satanás caía como un rayo. Y muy probablemente dentro de mis filosofías guajiras teológicas, yo creo que lo que causó, no lo quiero, le voy a volar la tapa de los sesos. Es que cayó en Yucatán. Hay indicios. Esto yo aprendí muchas cosas ahora que fui. En Yucatán hay indicios de que un gran meteoro cayó hace miles de años. Tanto que el efecto del cráter y el efecto del golpe provocó en la tierra todo lo que hoy se conoce como los cenotes. Los cenotes son grandes huecos que hay dentro de la tierra. Curiosamente, en Yucatán, en Quintana Roo y en toda esa zona se establecieron los mayas. Y si una raza se levantó para adorar a Satanás, porque ellos adoraban a la serpiente. Usted recuerde Chichén Itzá. Cada año, una vez al año, hay una cosa impresionante que vienen de todas partes del mundo a verla. Yo no sé cómo se llama, alguien me lo puede recordar, pero se ve como literalmente con la sombra del sol una serpiente baja. El equinoccio. Y entonces la Biblia dice que Satanás es la serpiente antigua. Yo digo, esto no es doctrina, no estoy estableciendo doctrina, esto es un punto de vista. Yo creo que ese gran meteorito que cayó fue Satanás cuando Miguel y sus ángeles lo arrojaron del cielo a la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Pero bueno, yo sé que alguna gente ya se quedó. No se preocupe. Ahí fue el cráter, ahí cayó él. ¿Por qué? Porque las fuerzas que operan a tu favor son mayores que las que operan en tu contra. En tu contra. Jesús. En Yucatán hay muchos brujos. Escuche bien, Yucatán es conocido mundialmente en el mundo de la brujería, donde se encuentran los brujos más poderosos de la tierra. Aún chinos y de otras nacionalidades venían a Yucatán a ver a un brujo famoso, a un artista. Se iban con este brujo. Este brujo era bien poderoso, bien poderoso. Ellos iban y decían: fulanito, quiero que se muera. Se moría con sus hechizos, con sus maldiciones, con sus encantos. Decían, ellos iban, estaban enfermos, se sanaban. Hay una población en Yucatán donde estaba el brujo más poderoso. Ahí el evangelio no podía llegar. Ahí el evangelio no entraba. La gente estaba como embrujada por el poder de ese brujo ahí. Y entonces me cuentan los pastores de esa zona que cuando ellos llegaron al evangelio, llevar el evangelio a esas zonas, eso era tremendo, era difícil. Se les levantaba diablo y demonios y gente. Pero dice que muchas iglesias por mucho tiempo nunca se pudieron establecer en ese lugar.
Dice que venían los presbiterianos, venían los bautistas, venían los metodistas, venían los evangélicos, querían abrir iglesias. Sus iglesias no duraban más de un mes, 2 meses y se iban porque eso no fructificaba y solamente tenían problemas. Pero cuando llegó Maranata a esa zona, gloria a Dios, dice la Biblia que los pastores dijeron: esto no lo podemos permitir, y comenzaron a interceder. Dice que iban a la población y la rodeaban caminando, intercediendo, orando en lenguas, declarando que el reino de las tinieblas se caía, declarando que los poderes de las tinieblas se caían, declarando que la gloria de Dios se manifestaba. ¿Sabe algo? Eso duró como 4 años. 4 años. Dice el pastor, uno de los pastores que me invitaron, dice que hubo un día que ellos tomaron la decisión de rodear la ciudad, declarando bendición, declarando el reino de Dios y orando en el Espíritu Santo. Y entonces dice que oraron y que terminaron como a la 1 o 2 de la mañana de hacerlo, y que cada quien se fue a su casa. Al siguiente día, la gran noticia en el pueblo corrió: el brujo había muerto. El brujo había muerto. Nadie se explicaba, nadie entendía nada. Pero cuando el brujo se murió, el poder satánico que tenía cauterizada y cautiva a toda esa comunidad de pueblos alrededor se quebrantó. Y las iglesias Maranata comenzaron a fructificar, tanto que ahora casi cada población tiene una iglesia Maranata en toda esa zona, gloria a Dios. Había una mujer que era aprendiz de ese brujo. Esta mujer se estaba convirtiendo y llevaba los pasos del brujo. Pero entonces esta mujer un día se enfermó, le dio diabetes y se le comenzaron a salir llagas en los pies. Y esta mujer comenzó a atemorizarse por la muerte, porque en sus pies comenzaron a llenarse de llagas por la diabetes. Y entonces los doctores le decían: te vamos a amputar las piernas. Ella era una bruja, había sido aprendiz de este brujo que había muerto. Y entonces la mujer empezó a llenarse de temor, hasta que se encontró con una persona que le dijo: ¿por qué no vas con el pastor de Maranata para que ore por ti? Y la mujer dijo: ¿el pastor de qué? El pastor de Maranata, dile que ore por ti. Ahí han orado por gente y la gente se ha sanado. Y la mujer al principio no quiso, pero después en su desesperación fue donde el pastor y le dijo: pastor, a mí me dijeron que aquí oraban por los enfermos. Y entonces el pastor dijo: sí, amén, aquí oramos. Y le dijo: yo soy bruja, yo me dedico a esto, yo hago esto, a mí la gente me busca, yo hago limpias, hago amarres, hago cuanta cosa y la gente me busca. El pastor le dijo: arrepiéntase de eso, porque eso no le agrada a Dios, eso es el reino de las tinieblas. Crea en Jesucristo y entonces usted verá que Dios va a hacer algo en su vida. Y la mujer, quizá por el temor y por el momento y por la necesidad, dijo: está bien, pastor. Oró, recibió a Cristo y el pastor oró por ella y la mujer se sanó. Escúcheme, se sanó. Y una vez que la mujer se vio sana, las llagas comenzaron a cerrarse. Los médicos en el Seguro Social se preguntaban: ¿cómo es posible? Porque en realidad a muy poca gente se dan este tipo de cosas. Son más gentes a las que les amputan. Y entonces los médicos decían: no lo podemos explicar. Las llagas se cerraron. La mujer estuvo durante mucho tiempo en una silla de ruedas, pero después de un tiempo ella comenzó a caminar. Cuando ella se vio nuevamente sana, continuó practicando la brujería. Ella dijo: bueno, ya me sané. Y ella continuó, como que había todavía raíces ahí en su corazón. Y ella siguió practicando la brujería. Pero algo había pasado con la mujer, porque venía gente donde ella a buscar ayuda espiritual, y las cosas que ella no podía resolver se las mandaba el pastor. Venía gente donde ella para decirle que venían enfermos, que habían necesitados. Ella hacía sus agüeros y sus cosas ahí, y la gente no se sanaba. Y entonces cuando ellos no se sanaban, la mujer les decía: bueno, yo no pude hacer nada por ti, pero en Maranata hay un pastor, gloria a Dios, que ora por ti y tú te vas a sanar, gloria a Cristo. Después de un tiempo, esto está tremendo. Yo sé que hay mucha gente que dice: ay, eso está increíble. Así, tal y como se lo platico, así fue. Después de un tiempo, la mujer continuó con sus brujerías y nuevamente le brotó una llaga en un pie. Y cuando eso ocurrió, dijo: Dios no está jugando juegos. Fue donde el pastor le dijo: pastor, después de que Dios me sanó, yo testifiqué, porque la mujer comenzó a testificar que Dios la había sanado porque un pastor había orado por ella. Y mucha gente llegó a la iglesia por causa del testimonio de una bruja. Cuando la mujer nuevamente experimentó la enfermedad, regresó a ver al pastor y le dijo: pastor, estoy arrepentida. Una vez que usted oró por mí, yo me sané. Yo le dije a la gente, pero yo seguí practicando la brujería. Pero ahora nuevamente. Y el pastor le dice: ves, hija, le dice, mira que Satanás no está jugando juegos contigo.
Es mejor que te arrepientas, es mejor de que abandones completamente esa vida, de que tires todo eso, de que cortes completamente con todo ese pasado y te vuelvas a Jesús con todo tu corazón. Y entonces en ese proceso están precisamente ahora ahí en Yucatán. Parece ser que la hermana nuevamente se arrepintió, el pastor oró por ella, regresó y la hermana nuevamente está siendo sanada por el poder de Dios. Así que, mi amado hermano, las fuerzas que operan a tu favor son mayores y más poderosas que las fuerzas que operan en tu contra. Satanás viene a ti con 1000, pero caerán a tu lado 1000 y 10,000 a su diestra. Gloria a Dios. Si vinieren contra ti por un camino, por 7 caminos huirán de ti. Gloria a Dios, aleluya. Dice la Biblia que Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El lazo del cazador y la peste destructora son poderosos, pero el que tiene poder para librar de ellos es más poderoso, y Él te librará. Dice la Biblia: sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro de león y al dragón, indicando esto, que tú tendrás la autoridad por medio del que habita en ti de vencer aún fuerzas y espíritus que son más poderosos que tú en lo natural. Y entonces, oiga, qué tremendo está esto. Y entonces, después de su confesión, Eliseo, viendo que Giezi como que se quedó con cara de what, ¿de qué está hablando Eliseo? Se está volviendo loco. Dice la palabra del Señor: entonces oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Ahora, una pregunta: ¿cuáles ojos abrió? ¿Que no estaban abiertos ya? ¿Que sus ojos ya no estaban viendo el ejército? ¿Que sus ojos ya no estaban viendo lo que estaba ocurriendo? Porque dice ahora la Biblia que Dios abrió sus ojos. ¿De qué ojos está hablando? Los espirituales. Su perspectiva y su visión espiritual. Mire, yo sé que Giezi ni oraba, ni buscaba a Dios como Eliseo ni nada, pero de repente Dios dijo, ¡pum!, por osmosis, le dio la vista de un profeta, le dio la vista de un hombre que está conectado con Dios, le dio la visión de alguien que cree la palabra, que cree las promesas, que pasa tiempo con Dios. Y entonces lo que él vio es impresionante. Abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo. Y no se refiere al ejército que los sitiaba, porque entonces dice, ¿y carros de qué? ¿Carros de qué? ¿Carros de qué? Es decir, el ejército que los estaba rodeando a ellos no era un ejército de personas, era un ejército de ángeles. Carros de fuego. Y escuche esto: los carros de fuego y la gente alrededor, la gente de a caballo y los carros de fuego estaban, ¿cómo? ¿Cómo es alrededor? O sea, Giezi miró y se dio cuenta de que ellos estaban en medio de un tremendo círculo de ángeles de Dios que andaban en caballos y en carros de fuego. ¿Para qué estaban esos ángeles ahí? Para protegerlos, para defenderlos, indicando esto, que Dios no iba a permitir que a estos dos hombres les pasara absolutamente nada. Rodeados. Mira, mi amado hermano, yo creo que dentro de ese círculo no podía entrar ni siquiera una mosca, porque se achicharraba como los de esos de las carnicerías, porque tal era la gloria, tal era el poder. Carros de fuego, imagine eso, imagine la atmósfera espiritual del lugar. Imagine la atmósfera espiritual del lugar ante la presencia no de uno, sino de un ejército de ángeles y de carros de fuego. Es decir, Dios mandó la artillería del cielo. Dijo, vayan y protejan a mi siervo Eliseo, vayan y protejan a mi hijo, vayan y protejan, gloria a Dios, porque ese ejército, aunque numeroso, no podrá con él. Oh, hello. Y escúchame, eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Tú quieres vivir en una dimensión espiritual completamente superior a la natural, tienes que entender que hay un mundo más allá de lo que ves y de lo que percibes, que no importa el reto, la circunstancia, la problemática, la dificultad, la situación, el problema súbito que apareció en tu vida,
mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Oremos, escúcheme, que Dios abra nuestros ojos para ver. Porque si lo hizo con Él, lo puede hacer contigo. Oremos a Dios que abra nuestros ojos para tener una perspectiva y una visión espirituales de las cosas, de manera que entendamos que nuestro conflicto, nuestro problema, nuestra adversidad no es lo único que hay. Hay una salida, hay una solución, hay algo que Dios hace a nuestro favor para que nosotros, por medio de nuestra fe, salgamos victoriosos de todo problema y de toda dificultad. Dele un fuerte aplauso a Cristo.